Bienvenido al capítulo de electrofisiología cardíaca. En esta oportunidad vamos a estudiar el potencial de acción de la fibra cardíaca de respuesta rápida, que está ubicada a nivel de ventrículos, a nivel de aurículas, haz de His, fibras y Purkinjes y cierta parte del músculo papilar. Este potencial de acción exhibe 5 fases, las cuales vamos a detallar nosotros en esta siguiente sesión. La electrofisiología de la célula cardíaca del potencial de acción de respuesta rápida, vamos a analizarla conociendo inicialmente su ubicación, entendiendo que se ubican principalmente en músculo ventricular, músculo auricular, haz de His, fibras y His Purkinjes y algunas zonas de músculo papilar. Estas células de respuesta rápida poseen 5 fases que nosotros vamos a detallar en este video muy profundamente a fin de concientizarnos bien lo que significa cada fase. La fase 4 va a ser conocida como una fase estable en donde no existen cambios de voltaje importante. A pesar de que ocurren cambios importantes iónicos, no existen cambios de voltaje, puesto que la carga que entran es muy similar a la carga de electrolitos que salen. Por tanto, se mantiene un estado estable en aproximadamente menos 90 milivoltios. Este es conocido como la fase 4. La fase 0, posterior a la fase 4, es una fase de despolarización de la fibra cardíaca de respuesta rápida y evidentemente se debe al intercambio importante de las cargas durante este momento. Significa que en esta fase van a entrar 2 iones predominantemente, el ion sodio y el ion calcio. La entrada de estos iones va a ser a través de canales específicos de la membrana que simplemente van a originar como huecos en esta bicapa, por supuesto lipídica, que va ahora a permitir un flujo importante de iones gracias a su gradiente electroquímico. Aproximadamente a los menos 65 milivoltios el canal de sodio tiende su apertura, puesto el canal de sodio es un canal voltaje dependiente. Este canal de sodio, que juega un papel fundamental y preponderante en la génesis del potencial de acción, posee 3 estados. A conocer, un estado en el cual se encuentra en reposo, que es este estado en donde sus compuertas que observamos, las compuertas externas o compuertas de activación, se encuentran cerradas, y las de inactivación o compuertas internas se encuentran aperturadas. Una vez que el impulso llegó a estos menos 65 milivoltios, este canal sufre una apertura de esas compuertas de activación e inmediatamente también comienzan a cerrarse las compuertas de inactivación. Solo que el cierre de las compuertas de inactivación es mucho más lento que la apertura de las compuertas de activación, y esto permite el flujo importante de iones a través de ese gradiente electroquímico que ya les mencioné. Evidentemente, este canal sufre esta apertura o genera esta apertura en el poro de la membrana, ocasionando que la entrada masiva del ion lleve ese potencial de reposo desde menos 65 a aproximadamente más 45 milivoltios cuando ocurre el cierre de las compuertas de inactivación y evidentemente inactivan al canal. Posteriormente, durante la fase de repolarización temprana y fase de meseta y de repolarización tardía, el canal permanece en ese mismo estado hasta alcanzar aproximadamente los menos 55 milivoltios cuando recupera el estado que se encuentra en reposo. Bien, durante esta fase 0, además de la entrada masiva del ion sodio a los menos 65 milivoltios, también ocurre una entrada masiva del ion calcio a los menos 45 milivoltios, que suma fuerzas para que esta fase 0 llegue a estos más 45 milivoltios. La manera por la cual
llega hasta aproximadamente más 45 milivoltios, tiene mucho que ver con el potencial de equilibrio para este ion sodio que llega a ser hasta más 65 milivoltios, pero que se cierra muchísimo antes y tiene ese límite que puede ser variable dependiendo de la temperatura inclusive y del modelo de experimentación que estamos provocando o que estamos realizando. Luego de esa menos 45 milivoltios ocurre una fase de repolarización temprana que se va a explicar por tres razones principales. El primer fenómeno que ocurre es la apertura del canal de potasio. Un canal de potasio que responde a voltaje, que se abre muy rápidamente, pero que también se cierra muy rápidamente, lo cual implica que existe una salida transitoria de potasio durante esta fase. Conocido esto como corriente Ito, señalada de esta manera. Posteriormente hay una apertura también de canales de cloro promovida por la entrada de calcio. Entonces un canal de cloro cuya apertura depende de calcio, que llamados canales que van a responder a esa gran cantidad de sodio. Y la corriente la vamos a llamar corriente I, calcio, cloro. Es decir, es un cloro impulsado por el calcio. Es la llamada o conocida la Ito 2. Además, hay una salida del ion sodio también promovida por la gran entrada de calcio gracias al intercambiador de sodio-calcio. Entonces, podemos resumir que esta fase 1 se debe a 1. Salida de potasio, corriente Ito, salida de cloro, corriente Ito 2 y salida de sodio gracias al bombeo de la bomba sodio-calcio. Es decir, saca 3 sodios por meter un calcio y por tanto ese potencial transitorio va desde menos 45 milivoltios a un valor aproximadamente de 0. Esto se conoce como la repolarización temprana, que es la causa de muchos fenómenos que pueden originar la muerte súbita, como en el caso del síndrome de Brugada. Luego la fase se mantiene la potencial se mantiene en fase 2, que es conocida como la fase de meseta, que es una fase, si se quiere, estable. Durante esa fase estable existe una entrada de calcio que aún permanece gracias a la entrada de calcio por canales lentos de calcio y una entrada también de sodio que va a ser generada por la bomba intercambiadora de sodio-calcio. ¿Cómo es esto? Bueno, simplemente el calcio que va entrando durante esta fase es captado por esta bomba intercambiadora sodio-calcio, saca un calcio y mete 3 sodios, lo cual resulta una ganancia en términos de carga positiva. Igualmente, la salida de iones de potasio y de iones cloro va a mantener este estado a nivel de la fase de meseta estable, lo cual hace que se parezca mucho a la fase 4. Evidentemente no existen cambios tan importantes como en la fase 4, más sin embargo se mantiene la misma premisa, que es no generar un cambio de voltaje grande. Al final, durante esta fase, ocurre un cambio conformacional en los canales de potasio y en canales de calcio, lo cual va a limitar la entrada de más calcio, va a limitarse a la entrada de más sodio y ocurre posteriormente la apertura mayor de los canales de potasio. Los canales de potasio que se van aperturando se van a conocer como canales lentos, que son rápidos en su apertura pero lentos en su cierre. Que estos canales tipo lento vamos a generar corriente IKS. Recordemos que cuando me refiero al I es la corriente que pasa a través del canal. El canal de potasio KS es un canal de potasio lento y la IKS es la corriente que atraviesa ese canal lento. Por eso me refiero aquí a IKS, que comienza a aperturarse inclusive durante esta fase ya inicial de meseta y termina cuando finaliza el potencial de acción.
El IKS o la corriente lenta de potasio está en relación entonces directa con la duración total del potencial de acción. Existe otra corriente, que es la corriente rápida de potasio, que está en relación con la fase 3 del potencial de acción, y esa fase 3 del potencial de acción entonces va a estar muy intrínsecamente relacionada con el canal rápido, que es una apertura rápida, pero el cierre también es lento inclusive. Otro tipo de corriente, conocida como corriente ultra rápida, se apertura desde el inicio del potencial de acción y finaliza casi al final del mismo potencial de acción. Ahora bien, la corriente ultra rápida está más destinada a las células auriculares, mientras que en las células ventriculares encontramos básicamente corrientes lentas y corrientes rápidas de potasio. Siguiendo la misma trayectoria del canal de sodio, observamos que durante esta fase el canal de sodio entonces va a permanecer en una etapa inactiva hasta recuperar aproximadamente su estado de reposo, que es de aproximadamente menos 55 milivoltios, cuando él pueda entonces ser objeto de una nueva estimulación y producir un nuevo potencial de acción. Conocer la refractariedad del potencial de acción de la fibra cardíaca de respuesta rápida es fundamental para explicar tantos eventos clínicos que nosotros tenemos de manera frecuente. Cuando estamos en una sala de hemodinamia o en un laboratorio de electrofisiología e introducimos un catéter a través de la arteria aorta y lo descendemos a nivel ventricular, podemos hacer lo que conocemos nosotros como un estudio electrofisiológico. Un estudio para buscar o desencadenar las arritmias cardíacas. Durante el estudio electrofisiológico, una de las cosas que nosotros estudiamos son los periodos refractarios, que como dije antes, explicaban muchos fenómenos relacionados a la muerte súbita. En consecuencia, si producimos un impulso eléctrico conocido como S1 y a ese impulso lo volvemos nuevamente a repetir con una constante velocidad y con un intervalo cada vez menor, vamos a observar que existen muchos fenómenos en las células. Conocidos estos fenómenos como los periodos refractarios. Cuando producimos un impulso eléctrico y es incapaz de estimular nuevamente a la célula, hablamos de periodo refractario absoluto. En esta imagen vamos a ver que colocamos potencial de acción. Abajo tenemos el electrocardiograma, muy similar como lo hizo Sir Thomas Wheeler en 1960, que le valió un premio Nobel de paso. Nosotros analizamos qué fase del electrocardiograma está relacionado con el potencial de acción. Observamos que entonces el complejo QRS relacionado con la fase 0, despolarización, fase MZ con segmento ST y la repolarización con la onda T. Entonces, si tenemos un impulso eléctrico que lo mandamos en este momento y lo repetimos antes de los 200 milisegundos, la célula se encuentra en periodo refractario absoluto porque el canal de sodio se encuentra en ese momento inactivo. Y para inactivarse tiene que recuperarse, como lo dije en la clase anterior, de los menos 55 milivoltios. Cuando sobrepaso este valor hipotético, en este caso de 200 milisegundos, entonces caigo en el umbral conocido como un potencial, generando un potencial muy discreto que no se propaga, y conocido como periodo refractario efectivo, que no es más que un intervalo de tiempo en donde la célula pudiera responder a un impulso eléctrico, pero esa respuesta es localizada. Ese periodo refractario efectivo es el que nosotros anotamos en el estudio electrofisiológico, que es el que nos dice exactamente cuándo las células del nodo auriculoventricular, por ejemplo, las células del nodo ventricular o del ventrículo, pueden responder en cuál intervalo de tiempo. Antes de él le decimos periodo refractario absoluto, en donde la célula es incapaz de responder a un estímulo previo a la génesis de una potencial de acción previa. Posteriormente a ese periodo refractario efectivo entra el periodo refractario relativo, que es donde la célula puede responder con estímulos mayores y con una propagación, si se quiere,
un tanto débil. Más sin embargo, hay una propagación del impulso eléctrico por toda la célula cardíaca y se puede generar un potencial de acción y se puede generar una propagación del mismo. Luego venimos un estado conocido como el periodo supernormal. Fíjense que lo estoy alargando. De este periodo refractario, que eran de 200 milisegundos, el efectivo 220 milisegundos, el periodo supernormal ya a partir de los 270 milisegundos. Durante ese periodo de 270 milisegundos, yo puedo tener una respuesta exageradamente y propagarse. Conocido este fenómeno como un fenómeno de R sobre T, que es el fenómeno que nosotros tenemos miedo porque cuando los impulsos eléctricos que caigan al final de esa onda T pueden provocar actividades gatilladas, discordantes, producir ritmos anárquicos, taquicardias ventriculares y muerte súbita. En resumen, los periodos refractarios podemos separarlo o dividirlo en periodo refractario absoluto, aquel donde la célula es incapaz de responder posterior a la génesis de un estímulo; el efectivo, aquel intervalo de tiempo donde la célula puede responder pero de manera localizada una vez que se ha generado el estímulo; el periodo refractario relativo, donde la célula puede responder de manera ya propagada, pero el estímulo tiene que ser mayor; el periodo supernormal, que es un periodo peligroso, en donde la célula puede responder de manera anárquica y exagerada. Un ejemplo clásico sería estimular la célula ventricular cada 150 milisegundos. Si la estimulo y le digo a este catéter que está conectado a un estimulador, manda una señal y manda una señal a 250 milisegundos, vamos a observar que el periodo refractario absoluto está en 200 milisegundos, es decir, que no va a haber ningún tipo de respuesta. Si le digo, manda una señal a los 200 milisegundos, observo una respuesta localizada, que es el periodo conocido nosotros como periodo efectivo. Si le digo, manda una señal a 220 milisegundos, entre 220, 230, 240 milisegundos, más fuerte, vamos a tener que el músculo se despolariza totalmente y que es una señal generalizada. Si el impulso llega a caer entre los 270 a los 300 milisegundos, puede haber entonces una señal anárquica o una respuesta anárquica porque estamos en el periodo supernormal. Es decir, que los periodos refractarios van a decirme cuál es el comportamiento de la respuesta posterior a un estímulo previo. Los fenómenos electrofisiológicos que explican el comportamiento de la fibra cardíaca de respuesta rápida los podemos observar, analizar, discernir y discutir a través de mi canal de YouTube, Oscar Geraldino.